Os hablo mucho de cédulas de habitabilidad, os hablo de que soy especialista en cédulas de habitabilidad, uno de los mejores de Cataluña, especialista en resolver expedientes extraordinariamente difíciles, pero es que me he dado cuenta que todavía no he presentado un caso de éxito y creo que ha llegado el momento. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aguilar. Sí, hay que explicar con pelos y señales los casos de éxito, porque es que si no, claro, la gente, siempre hay una porción de gente que se piensa que uno es vendehumos, que lo que quiere es vender. Así que voy a explicar uno de los muchos casos en los cuales con una mínima inversión, pues se le ha solucionado la vida a una persona. Estamos hablando de una vivienda, un ático en Barcelona. Ya sabéis que los áticos, en lo que se refiere a las cédulas de habitabilidad, siempre están bajo sospecha, porque pueden ser estudios, porque Habitatge sospecha que son estudios, que son cuartitos de limpieza reconvertidos con una reforma ilegal, y evidentemente tanto áticos como bajos, y sobre todo sótanos, pues ya solo por el hecho de tener esa condición ya tienen todas las papeletas y también un requerimiento de información extra. Aquí hay otra cosa añadida, y es que hacía 15 o más años, no me recuerdo exactamente, ya se había intentado sacar una cédula de esta vivienda, que repito, era vivienda, es vivienda a todos los efectos, por escritura y por todo. Y no se había conseguido porque, según las personas según la propietaria del piso, pues habían dicho a la persona que gestionó la cédula de habitabilidad que la vivienda estaba en volumen disconforme. Explicamos en un inciso lo que es un volumen disconforme. Vamos a imaginaros que tenemos un edificio. Sí, a lo bestia, ¿eh? Vamos a dibujarle planta baja más 4. Vamos a ponerle planta baja 1, 2, 3, 4. Vaya, esto no pinta muy bien. Pero bueno, ya os imagináis. Aquí está la calle. Vale, planta baja más 4. Imaginaos que también hay un ático y un sobreático. Le ponemos ático y sobreático. Y resulta que volumen disconforme. ¿Por qué estos dos áticos son volumen disconforme? Nos vamos a poner aquí en rojo, volúmenes disconformes. A priori no pasa nada, ¿no? Es un edificio que está todo bien compuesto, que tiene simplemente sus pisitos. ¿Y por qué tiene que ser volumen disconforme? Me preguntaréis. Pues muy sencillo, porque hay una ordenanza de edificación. Todo esto es hipotético, todo esto es hipotético. Supongamos que hay una ordenanza de edificación o una norma urbanística que dice todas las viviendas ático sobre ático tienen que estar contenidas dentro de un ángulo con respecto a la fachada que mida 30 grados. Puede ser 45, puede ser lo que queráis, pero imaginaos que la ordenanza dice esto. Pues claro, ni este volumen ni este cumple. Bueno, este es que no cumple absolutamente nada, y este todavía se podría arreglar si esto estuviese puesto por aquí, si la fachada estuviese por aquí. Aquí ya evidente no hay fachada que arreglar. Este no cumple, y esto de aquí no cumple, y esto sí cumple, esta parte de aquí. Así que el planteamiento era doble. Primero, ático, con lo cual saltan las alarmas y hay requerimiento más el del 50% de las ocasiones. Y segundo, volumen disconforme. Y aquí, claro, cuando tú planteas el caso, las posibilidades de éxito, tú le tienes que decir a la propietaria lo siguiente: mire, en primer lugar, ya me espero totalmente que vaya a haber un requerimiento de la cédula simplemente porque sea un ático, pero si es una vivienda, pues tenemos muchas posibilidades de sacarlo adelante, porque ya si aparece en la escritura que es una vivienda, pues no hay ningún problema en ese sentido, y nos tendrán que coger por otra parte. Pero aparte hay otro tema, y es que
Si hay un precedente de que se intentó sacar la cédula y no se pudo porque la autoridad, no sé si el ayuntamiento, no sé si Habitache, dijo que la vivienda estaba en volumen disconforme, bueno, estamos hablando hace 15 años, pero ahora claramente la ley de habitabilidad, el decreto de habitabilidad, dice que las condiciones urbanísticas de una vivienda no eximen de que pueda conseguir la cédula de habitabilidad. No eximen de que pueda conseguir la cédula de habitabilidad. Una cosa son las condiciones urbanísticas y otra las condiciones de habitabilidad. No tienen absolutamente nada que ver. Cierto que normalmente cuando una vivienda no cumple las condiciones urbanísticas, pues entonces, y sí las de habitabilidad, pues entonces se le pone un epígrafe SLU. Esto ya lo he comentado en otros vídeos. Sin legalidad urbanística. Pero sigue siendo una cédula de habitabilidad que se puede vender como vivienda y se puede alquilar el inmueble como vivienda. Por lo tanto, yo planteo posibilidades de éxito. No veo razones por las que en esta vivienda no se pueda conceder la cédula de habitabilidad. Si bien es verdad que nos van a enviar requerimientos y si bien es verdad que si hay un volumen disconforme, pues la cédula igual no va a ser una cédula limpia, entre comillas, sino una SLU, sin legalidad urbanística. Y yo calculo, por mi experiencia, que van a ser varios requerimientos y que nos va a tener que trabajar. Y se van a tener que trabajar porque no va a ser fácil, Es decir, yo preveo éxito en el caso, pero probablemente éxito dentro de 6 meses o de 9 meses. La propietaria se puso en mis manos, digo, correcto, pues vamos a empezar con el tema, tramita todo lo que tengas que tramitar. Di un presupuesto de, miren, lo normal es que esto se resuelva favorablemente o negativamente, pero lo normal es que el dispendio sea de una media de 500 euros. Pueden ser menos, 300 euros o pueden ser un poco más, 700 euros, pero no va a ser más, porque una vez haya llegado los 4 o 5 trabajos o trámites que haya que hacer, ya nos daremos cuenta si esto es viable o no es viable. Bien, aquí ya empecé yo. Primero se tramitó la cédula de habitabilidad normalmente, con su superficie útil, las habitaciones, los baños, sala de estar, etcétera, etcétera. Y a las 3 semanas pues llegó un requerimiento, evidentemente. El requerimiento es que había que justificar la antigüedad del inmueble. Y también había que realizar un plano de la vivienda. Bien, yo esto ya lo esperaba, se lo comuniqué a la dueña y digo, bueno, pues vamos a hacer estos 2 trabajos. Y si bien nos han pedido la antigüedad del inmueble y si bien nos han pedido los planos, bueno, pues los planos ya se los hago. Y para demostrar la antigüedad del inmueble hay que hacer varias cosas: registro de propiedad, archivo histórico, pedir un padrón histórico y por si acaso también tener una nota simple y poder presentar la escritura. Y claro, di un presupuesto de aproximadamente 300 euros. Aproximadamente 300 euros por hacerlo todo y ya tenerlo preparado, porque es probable que aunque hayan pedido una cosa, luego te vayan a pedir otra y luego te vayan a pedir otra. Por lo tanto, solo habían pedido maneras de demostrar la antigüedad de la vivienda antes del 11 de agosto de 1984, que es cuando aplica la normativa para vivienda antigua o usada, y el plano. Todo eso di un presupuesto de 300 euros extra a los 109 euros que ya costaba una cédula de habitabilidad, el trámite de una cédula de habitabilidad normal. Bien, la señora los pagó y se procedió a hacer los trabajos. Pero, y aquí está lo bueno, no envié todos los documentos de golpe, sino solo envié el plano y el plano del archivo histórico. Es decir, un plano de la vivienda hecho por mí, que atestiguaba tal como estaba ahora, y el plano del archivo histórico en el cual, bueno, pues al menos se demostraba que la vivienda era una vivienda, o sea, estaba ya marcado como una vivienda en la fecha de construcción del inmueble. O sea, que era una prueba para demostrar que efectivamente el inmueble había sido edificado antes de 1984, que de eso se trataba. La particularidad del plano del archivo histórico es que no se parecía, el plano de la vivienda era ligeramente diferente al estado actual de la vivienda. Y me explico. En el plano de la vivienda aparecía unos volúmenes más reducidos, o sea, aparecía un ancho de vivienda mucho más reducido y la realidad se había edificado 2 metros más para adelante. Ahí yo enlacé ya el discurso y pensé, claro, por estos volúmenes disconformes, porque el proyecto de vivienda cumplía,
pero cuando se puso la vivienda en obra, o sea, cuando se edificó la vivienda, ya no cumplía. Se extralimitaron y edificaron 1 o 1,5 metros, no creo que fuesen 2, creo que era 1 o 1,5 metros por delante de la línea edificatoria. En este caso, pues tenemos un ático que demostramos ya por los planos que los planos cumplían, pero la realidad es esta. Es decir, la realidad de los planos, lo proyectado, entraba dentro de este volumen, el marcado en verde, y la realidad era que habían edificado 2 metros más adelante, por lo cual ya no se cumplía el ángulo de 30 grados. Lo normal es que la ordenanza pues sean ángulos más normales. Yo lo he puesto 45 grados, pero lo normal es que sean 45 grados. Esto es lo más normal. Y entonces, si fuese 45 grados, si fuese este el ángulo, pues entonces estos dos volúmenes sí cumplirían. Y todo edificio pues cumpliría. Yo pensé, bueno, vamos a ver qué pasa, porque como siempre nos enfrentamos a cosas nuevas, vamos a ver si ellos consideran que esto es motivo para una SLU o para pedir más requerimientos. Y yo me limité a enviar mi plano y el plano del archivo histórico. Y también fotos del inmueble. También pidieron fotos del inmueble. Bien, pues se envió el requerimiento. Se envió la información de requerimiento una vez se hubo recopilado todo. Lo cierto es que tardé 1 mes y pico en recopilar toda la información porque yo quería tenerlo todo ya preparado y se cumplían los plazos de presentar el requerimiento. No hay nunca que precipitarse a enviar cosas a los requerimientos. Tienes que fijarse en la fecha que caducan y jugar con esas fechas. No tratar de resolverlo rápido, porque las prisas son malas consejeras y a lo mejor puedes tener un buen documento, pero si buscas un poco más puedes tener el documento definitivo, el jugadón que te haga que te den la cédula Habitavida. Y yo no quería enviar mi plano y las fotos y esperar a un padrón histórico que a lo mejor no se cumplía, y prefería tener el jugadón de tener un plano de los años 70 del inmueble, aunque fuese ligeramente diferente el plano de la realidad del inmueble. Se enviaron los documentos. Yo recuerdo que el encargo se recibió a finales de junio. El requerimiento, vamos a hacer la cronología: encargo finales de junio, requerimiento finales de julio, unas 3 semanas después, mediados finales de julio, recopilación de toda la información que realicé en 2 semanas de agosto, trámite principios de septiembre, trámite de los documentos de requerimiento, resolución de la cédula finales de septiembre. Sí, la cédula se resolvió favorablemente a finales de septiembre. No hubo más requerimiento. Evidentemente para mí esto fue una sorpresa relativa, porque yo sabía que había posibilidades. Si me tuviese que cantar porque aprobasen la cédula ya, hubiera dicho no. Quizá hay un 30% frente a un 70% de que envíen otro requerimiento, porque yo pienso, el plano es ligeramente distinto al que yo he dibujado y van a decir algo del volumen disconforme, o por lo menos, o si dan la cédula va a ser una SLU. Pero preveía 1 o 2 meses más. Pero no, se aprobó la cédula, se dio por bueno mi plano, se entendió lo del volumen disconforme, o quizá no lo vieron, no lo sé. Cuando uno te aprueba una cédula de habitabilidad, ya mejor no hacer preguntas. Y pues 3 meses después del encargo y 400 euros después, con 400 euros de inversión, la propietaria de ese ático lo pudo alquilar como vivienda. Una propietaria que había pasado ligeramente los 80 años de edad y que veía cómo poder alquilar una vivienda como vivienda seguramente le sería mucho más rentable y le podría suponer un tremendo empujón a su plan de pensiones particular. Estamos pensando en los planes de pensiones, siempre en los planes de pensiones del Estado, o hacer un plan de pensión particular, pero es que la inversión inmobiliaria es también un plan de pensiones. Y ya os he dicho en otros vídeos que la diferencia entre poder alquilar una vivienda como vivienda y no poderla alquilar como vivienda, sino como local, como estudio, puede ser 500 euros en Barcelona por mes. Casi 100.000 euros en el tiempo de duración de la cédula. ¿Qué es lo que ocurrió? Evidentemente, yo sentí una enorme satisfacción porque pensaba que el expediente iba a durar más, que iba a costar más,
costó 400 euros y me dispuse mandé un correo electrónico a la propietaria con todo, explicando todo, porque a mí me encanta que las cosas estén por escrito, y la propietaria pues enseguida me llamó. Yo estaba en una visita o estaba haciendo la roca el día y no podía atender al teléfono, pero me dijo que quería hablar conmigo. Y cuando yo la pude atender, pues fueron prácticamente 20 minutos de agradecimiento por la labor hecha. Así que el caso de éxito que os quería explicar, hay muchos más, hay muchísimos más. El caso de éxito en concreto, no se trata tanto de conocer el oficio, de conocer las posibilidades que tiene cada caso, sino de haber podido resolver en cierta manera la vida de una persona que ya está en la tercera edad, que seguramente le quedan muchísimos años por delante, porque una persona que se conserva fantásticamente bien y que está súper bien de salud, pero ¿quieres que te diga que la diferencia entre tener 500 euros más a 500 euros menos al mes es bestial? Y tú has contribuido a que eso sea posible, sobre todo consiguiendo una cédula que está limpia, absolutamente limpia, y sobre todo demostrando que tenías razón cuando no entendías cómo 15 años atrás no habían conseguido la cédula por un volumen disconforme. Y aquí todo casa, aquí todo converge en una dirección, y es que cuando las cosas se hacen bien, cuando uno pone todo el empeño en que las cosas funcionen y todos los conocimientos y está encima de las cosas, pues los clientes son los principales beneficiados. Por eso siempre digo que podéis contratar al más barato, podéis intentar jugárosla a una ruleta rusa. Si consideráis que 109 euros por un trámite de una cédula Vitavida es muchísimo y que solo vais a pagar 60 euros. Vosotros mismos podéis hacerlo perfectamente, pero como os toque un caso que en Barcelona, os repito, el año pasado ya estaba a cerca de un 20% de expedientes con requerimientos, este año todavía va a ir a más, pues necesitáis a los mejores y necesitáis a gente que sepa lo que hace y necesitáis de una inversión extra. En este caso fueron 400 euros, pero los 400 euros mejor pagados de la propietaria del piso seguramente en mucho tiempo. Un poco menos de la mensualidad, de una mensualidad de un estudio. Pensadlo, porque con este caso de éxito yo creo que si entendéis cómo funcionan las cosas y si entendéis que lo barato normalmente sale caro, termina saliendo más caro, mucho más caro, pues entenderéis por qué es necesario contar con los mejores. Soy Alejandro Arias, arquitecto, repito, especialista en cédulas de habitabilidad en Cataluña, especialista en los trámites más difíciles, y os explico todo por una llamada telefónica, os explico vuestro caso, posibilidades de éxito, y nos ponemos en marcha. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.